Lo más peligroso del dinero no es perderlo, es no darte cuenta de que ya lo estás perdiendo. Esa es la trampa en la que cae la mayoría. No sienten el drenaje, no escuchan el ruido, no perciben que cada día una pequeña parte de su libertad económica se escurre sin que lo noten. Y no ocurre por grandes decisiones, ocurre en lo cotidiano, en lo automático, en lo que nadie cuestiona. Ocurre cuando compras algo que no necesitas para impresionar a gente que no piensa en ti. Ocurre cuando pasas años trabajando sin entender el sistema en el que vives. Ocurre cuando confías en que las cosas seguirán igual, aunque la historia demuestra que nunca lo hacen. Imagina por un instante que, mañana en la mañana, todas las personas del mundo despiertan con exactamente la misma cantidad de dinero. Ni un centavo más, ni uno menos. La humanidad entera reiniciada como si alguien hubiera presionado un botón gigante. Ahora mira lo que pasaría. En cuestión de meses, un grupo empezaría a perderlo sin darse cuenta, otro grupo lo gastaría impulsivamente para compensar frustraciones, unos pocos lo protegerían y todavía menos sabrían multiplicarlo. Y en menos de 5 años, el dinero habría regresado a casi los mismos bolsillos en los que estaba antes. No por injusticia, sino por comportamiento. El dinero siempre encuentra su camino hacia quienes lo entienden. La desigualdad no es una curva que se dibuja por casualidad. Es el resultado de decisiones invisibles. La mayoría trabaja duro, pero no observa el tablero. Y cuando no ves el tablero, crees que todo es suerte. Crees que el rico nació con ventaja. Crees que el pobre no tuvo oportunidades. Pero la verdad es mucho más simple y también más incómoda. El dinero fluye hacia la estructura, no hacia el esfuerzo. Puedes trabajar más que nadie y aún así permanecer en el mismo lugar si no entiendes cómo se mueve el dinero, hacia dónde se escapa y quién lo está capturando mientras tú duermes. Piensa en alguien cercano que hayas visto ganar bien durante años y aún así siempre estar quebrado. No es una cuestión de ingresos. Es una cuestión de visión. Esa persona vive cada mes como si el dinero fuera una solución temporal para vacíos permanentes. Gasta para sentirse bien un rato, compra para sentirse exitoso por unos segundos y se endeuda para tapar silencios internos. Mientras tanto, alguien con la mitad de sus ingresos avanza en silencio. No presume, no compite, no aparenta. Simplemente entiende algo que la mayoría ignora. El dinero quiere orden. Quiere dirección. Quiere intención. Cuando lo usas sin pensar, se va. Cuando lo organizas, se queda. Cuando lo multiplicas, regresa. Y aquí aparece otra verdad que incomoda. El dinero no desaparece. Cambia de dueño en base a las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Cambia de dueño cuando eliges gastar antes de pensar. Cambia de dueño cuando firmas contratos que no leíste. Cambia de dueño cuando vives con más prisa que criterio. Pero también cambia de dueño en sentido contrario cuando decides aprender, cuando rompes hábitos que heredaste sin cuestionarlos, cuando empiezas a ver tu economía como un sistema y no como una serie de emergencias. Observa lo que ocurre en países donde la estabilidad económica se desvanece de un día para otro. Miles de personas ven cómo sus ahorros pierden valor en cuestión de horas. No porque hayan hecho algo mal, sino porque nunca imaginaron que un gobierno, una crisis o un conflicto podía derrumbar todo de un golpe. Pero siempre hay un grupo que sí estaba preparado. Gente que diversificó sus ingresos, que tenía dinero fuera del sistema bancario local, que entendía que ninguna moneda es eterna. No son adivinos. Son personas que aceptaron algo que al resto le incomoda. La estabilidad es una ilusión. Y la falta de preparación es una decisión. Mira también lo que pasa con las compras aspiracionales. Una pareja decide comprar un auto nuevo financiado a varios años. Celebran, sienten progreso, sienten éxito. Pero no tienen un fondo de emergencia, no tienen ahorros, no tienen colchón. Cuando llega un despido o una enfermedad, como siempre pasa en la vida real, la ilusión se convierte en una cadena. Ese auto deja de representar avance y se convierte en un recordatorio del costo de no pensar a largo plazo. Y mientras ellos se hunden, otra persona con menos ingresos, pero más criterio, mantiene un auto usado, ahorra la diferencia y crea un espacio que le permite respirar cuando el mundo se sacude. No es suerte. No es destino. Es estructura mental. Lo más duro de aceptar es que la pobreza y la riqueza no empiezan en la billetera, empiezan en la mente. No hay cifra mágica que cambie tu vida. Si tu mentalidad es caótica, convertirás cualquier ingreso en caos. Si tu mentalidad es clara, convertirás cualquier ingreso en crecimiento. Por eso existen personas que ganan poco y avanzan, y personas que ganan mucho y retroceden. El dinero no corrige tus errores, los amplifica.
La verdad incómoda sobre la riqueza es simple. El dinero no te está evaluando, solo está respondiendo a tus decisiones. No tiene moral, no tiene emociones, no tiene preferencias. Solo sigue rutas lógicas. Si tomas decisiones impulsivas, fluye hacia quienes no las toman. Si tomas decisiones inteligentes, fluye hacia ti. Así funciona. Siempre ha sido así. Y siempre será así. Y aquí comienza tu punto de inflexión. No cuando ganas más. No cuando te llegue una oportunidad mágica. Empieza cuando entiendes que, desde hoy, cada decisión que tomes moverá el dinero hacia ti o lejos de ti. Y esa elección está en tus manos, aunque nadie te lo haya dicho antes. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Regla número 1. Comprende la realidad del dinero y la desigualdad global. La mayoría de las personas escucha la frase el 95% del dinero está en manos del 5% como una queja social, pero muy pocos la entienden como un mapa. Una señal clara que explica por qué el mundo funciona como funciona. No es una frase inventada para crear drama, es una descripción del resultado acumulado de millones de decisiones humanas que se repiten todos los días. La desigualdad no nació en un solo evento, ni se debe únicamente a las élites, ni a los gobiernos, ni a la suerte, nació de comportamientos humanos que, con el tiempo, se separaron tanto que terminaron creando dos mundos completamente distintos. Uno que controla el dinero, y otro que lo persigue sin alcanzarlo nunca. La primera verdad incómoda que debes aceptar es esta: la riqueza no se distribuye por justicia, se distribuye por comportamiento. Dos personas pueden nacer en el mismo barrio, estudiar en la misma escuela y tener la misma cantidad de dinero, y aún así terminar en extremos completamente opuestos de la escala financiera. Porque el dinero no premia a quien más se esfuerza, sino a quien entiende cómo fluye. Y aquí viene algo que pocas personas quieren escuchar. El dinero no es una entidad lógica que un día esté contigo y al siguiente te abandone. El dinero responde de manera matemática a las decisiones que tomas, a los hábitos que repites y a la relación emocional que tienes con él. Para comprender por qué la mayor parte de la riqueza del mundo está concentrada en tan pocos, mira cómo funciona el comportamiento promedio. La mayoría de las personas intercambia su tiempo por dinero, y luego intercambia ese dinero por alivio emocional. Gastan para sentir que trabajan para algo, para compensar frustraciones, para sentirse bien aunque sea por un momento. Pueden trabajar 10 años seguidos sin construir un solo sistema financiero personal. Y lo hacen porque eso es lo que aprendieron. No porque sean irresponsables, sino porque crecieron en hogares donde nunca se habló de dinero, donde las deudas eran normales, donde el ahorro era un lujo y donde los sueños se medían en pequeñas compras, no en grandes construcciones. El sistema mental que dominaba ese hogar se hereda. Mientras tanto, quienes terminan en el 5% tienen comportamientos opuestos. Ven el dinero como una herramienta que debe protegerse, multiplicarse y organizarse. Cada decisión financiera tiene un propósito, no una emoción. No gastan para impresionar, no se endeudan para pertenecer, no consumen para sentirse válidos. La diferencia parece mínima, pero en 10 o 20 años esa diferencia se convierte en un abismo. Lo que para unos fueron compras impulsivas, para otros fueron oportunidades de inversión. Lo que para unos fue entretenimiento caro, para otros fue capital de crecimiento. Lo que para unos fueron deudas, para otros fue patrimonio. Y así es como el dinero se concentra naturalmente, migrando hacia quienes saben administrarlo mejor. Hay un ejemplo simple pero contundente. Observa a dos personas que ganan el mismo salario durante 20 años. La primera vive con el hábito constante de gastar todo lo que entra, sin plan, sin orden. Cambia de teléfono cada año, financia un auto que no necesita, paga servicios que usa muy poco, compra para sentirse bien después de un mal día. La segunda persona vive con otra mentalidad. Primero protege su dinero, reserva una parte como ahorro automático, evita deudas innecesarias, aprende sobre inversión básica, acumula un fondo de emergencia. Después de 20 años, la primera persona sigue atrapada en deudas, sin ahorros, con miedo al futuro. La segunda puede tener inversiones, un fondo sólido y libertad para elegir cómo usar su tiempo. ¿Y lo más sorprendente? Ambas tuvieron las mismas oportunidades, el mismo salario, el mismo tiempo. Pero no tuvieron la misma mentalidad.
La brecha no se creó en un solo gran evento, se creó en miles de decisiones pequeñas. Por eso, cuando se dice que el dinero está en manos del 5%, no se está describiendo un castigo, sino un patrón. El dinero fluye hacia quienes entienden cómo conservarlo. No puedes romper esta regla. Puedes ignorarla, puedes negarla, puedes protestarla, pero no puedes cambiarla. El dinero favorece la estructura, no la emoción. Y hasta que aceptes esta verdad, seguirás creyendo que existe algún truco mágico que te hará rico de la noche a la mañana. La realidad es más dura, pero también más liberadora. El dinero no favorece a los más inteligentes, favorece a los más disciplinados. Ahora bien, la brecha financiera debe verse como punto de partida, no como excusa. Mucha gente mira esa estadística y se rinde antes de empezar. Piensan, ¿para qué intentarlo si todo está en contra? Pero esa forma de pensar es justamente la que mantiene a millones atrapados. Porque lo que diferencia al 5% no es que empezaron con ventaja, sino que interpretaron esa realidad de manera distinta. Mientras algunos la ven como injusticia, ellos la ven como evidencia. Evidencia de que el dinero sigue reglas. De que hay un sistema. De que si aprendes cómo funciona, puedes cambiar tu posición. De que la desigualdad no es un muro, es un mapa. Otra verdad que debes aceptar para que esta regla funcione a tu favor es que las crisis no afectan a todos por igual. Cuando una economía tambalea, no todos caen. Algunos incluso crecen. Porque quienes están en el 5% no dependen solo de una fuente de ingresos. No dependen solo de una moneda. No dependen solo de un trabajo. No dependen del ojalá. Dependen de sistemas. Dependen de información. Dependen de anticipación. Por eso en cada crisis económica se repite el mismo patrón. La clase media pierde, los ricos compran, los pobres se hunden. No tiene nada que ver con suerte, tiene que ver con preparación. Mira lo que ocurrió en países donde la hiperinflación destruyó los ahorros de millones de personas en cuestión de semanas. No importa cuántas horas habían trabajado para guardar ese dinero, el valor se derrumbó sin compasión. Pero había un grupo, pequeño, silencioso, criticado muchas veces, que ya sabía lo que venía. Tenían parte de sus ahorros en dólares, parte en activos físicos, parte en negocios, parte en inversiones internacionales. Tenían lo que la mayoría nunca tuvo, estructura mental para sobrevivir a un colapso. Mientras unos perdían todo, ellos perdían poco o incluso ganaban. No porque fueran insensibles, sino porque entendieron la regla. El dinero es frágil cuando depende de un solo lugar, y poderoso cuando se diversifica. Comprender esta desigualdad te da un poder enorme, te permite dejar de pelear contra la realidad y empezar a usarla. El mundo no va a cambiar para adaptarse a tu situación, tú debes cambiar para adaptarte al mundo. Y eso no significa volverte frío ni desconectado, significa abrir los ojos. Cada vez que escuches que los ricos se hacen más ricos, no lo escuches como un lamento, escúchalo como una advertencia. Significa que ellos están aplicando reglas que tú aún no conoces. Significa que hay comportamientos que debes aprender, y otros que debes abandonar. Significa que la brecha no se va a cerrar sola, debes construir tu propio puente. La desigualdad global sirve como brújula, no como sentencia. Si entiendes por qué el dinero fluye hacia el 5%, puedes comenzar a tomar decisiones que te acerquen, aunque sea un poco, a ese grupo. No necesitas millones para empezar. Necesitas conciencia. Necesitas intención. Necesitas aceptar que en este juego no gana quien trabaja más, sino quien piensa mejor. Y cuando empiezas a pensar como ese 5%, incluso antes de ganar más dinero, tu vida cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías gastos. Empiezas a ver riesgos donde antes veías caprichos. Empiezas a proteger tu futuro en lugar de vivir del presente. Empiezas a convertirte en un jugador del sistema, no en una víctima de él. Comprender la realidad del dinero es el primer paso para dejar de ser parte del porcentaje que pierde y empezar a moverte hacia quienes lo ganan. Y no necesitas estar en la cima, necesitas moverte. Necesitas mejorar un hábito cada mes, una decisión cada semana, un comportamiento cada día. Porque, aunque suene duro, hay algo más peligroso que la desigualdad, vivir toda tu vida sin entender que puedes salir de ella. Capítulo 2, regla número 2. La riqueza siempre vuelve a quien sabe manejarla. Aunque mañana mismo tomáramos todo el dinero del planeta y lo repartiéramos de manera idéntica entre cada ser humano, en menos de 5 años el dinero volvería, como un imán obediente, a los mismos bolsillos que lo tenían antes. Esta frase parece brutal, injusta,
incluso arrogante, pero es una verdad financiera tan sólida como la gravedad. El dinero no se mueve por azar, ni por suerte, ni por destino, se mueve por mentalidad, hábitos, patrones de decisión y capacidades que, aunque no siempre se ven, determinan por qué algunos acumulan riqueza mientras otros la pierden incluso cuando la tienen enfrente. Y para entender esta regla, primero hay que aceptar una realidad incómoda: no es el dinero el que crea al rico, sino el rico el que crea al dinero. El dinero es el resultado visible de procesos invisibles: disciplina, capacidad de análisis, planificación, control emocional, visión de futuro y, sobre todo, comprensión profunda de cómo funciona el juego económico. Cuando una persona con mentalidad pobre recibe dinero, su reacción instintiva es gastarlo. Cuando una persona con mentalidad rica recibe dinero, su reacción instintiva es multiplicarlo. Y esa diferencia, aunque parezca simple, crea un abismo que separa ambos mundos. No se trata solo de educación financiera, sino de una arquitectura mental completamente distinta. Piensa en la historia de cientos de ganadores de lotería que reciben en un día lo que otros no ganarán en 10 vidas. El 70% se arruina en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para manejar grandes cantidades de dinero, no tenían ni los hábitos, ni los criterios, ni el autocontrol que requiere sostener la riqueza. La riqueza cayó sobre su vida como una tormenta para la que no tenían paraguas. Su mente no estaba diseñada para retener ese capital, de la misma forma en que un vaso pequeño no puede contener 1 litro de agua. Se derrama, se pierde, se desperdicia. Pero veamos el caso contrario. Personas que lo perdieron todo, desde empresarios quebrados hasta inmigrantes que llegan sin un centavo, y, aún así, reconstruyen su fortuna una y otra vez. ¿Magia? ¿Destino? ¿Privilegios? No. Es su sistema mental. Saben cómo hacer dinero porque entienden cómo piensa, cómo se mueve, y cómo obedecerá a quien lo trata como recurso estratégico y no como premio emocional. El mismo dinero que para muchos es una carga, para ellos es una herramienta. El mismo dinero que para muchos es un billete que se gasta, para ellos es una semilla que se planta. Y una semilla, cuando cae en manos correctas, inevitablemente vuelve a crecer. La diferencia entre mentalidad pobre y mentalidad rica no comienza con cuánto dinero tienes, sino con cómo reaccionas al dinero que ya tienes. La mentalidad pobre vive desde la supervivencia: ¿qué puedo comprar hoy? ¿Cómo puedo sentirme bien ahora? ¿Cómo tapo este hueco inmediato? La mentalidad rica vive desde la construcción: ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo multiplicar? ¿Qué debo sacrificar ahora para ganar mañana? Una busca placer, la otra busca propósito. Una busca comodidad, la otra busca crecimiento. Una se enfoca en el corto plazo, la otra vive en el largo plazo. Y esa diferencia de enfoque, aunque parezca psicológica, tiene consecuencias económicas gigantes. La mentalidad pobre interpreta el dinero como algo que se debe disfrutar antes de que se acabe. La mentalidad rica interpreta el dinero como un soldado que debe enviarse a trabajar para traer más soldados de regreso. Esto explica por qué los ricos invierten incluso cuando tienen poco y los pobres gastan incluso cuando tienen mucho. La mentalidad rica trata al dinero como un recurso que debe multiplicarse. La mentalidad pobre lo trata como un recurso que debe consumirse. Por eso, si se repartiera el dinero del mundo equitativamente, la primera reacción de muchos sería mejorar su estilo de vida, comprarse cosas que no tenían, darse caprichos atrasados, llenar vacíos emocionales. Mientras tanto, la minoría, la misma minoría que hoy posee el capital, usaría ese dinero para investigar oportunidades, comprar activos, adquirir herramientas de producción, mejorar su educación financiera, o simplemente proteger el capital mientras se fortalece. En 5 años, la mayoría habría vuelto al punto de partida, y la minoría estaría nuevamente en la cima. No por suerte, sino por diseño mental. Mira el ejemplo de una persona promedio que recibe un bono inesperado. Lo primero que suele hacer es gastarlo en algo visible: ropa, un celular nuevo, un viaje rápido. Es normal, es humano, pero no es estratégico. Ahora, mira la reacción de alguien con mentalidad rica. Analiza, calcula, investiga, compara ROI, evalúa riesgos, piensa en dónde ese dinero trabajará mejor. Una decisión sale desde la emoción inmediata, la otra desde la visión futura. Y la vida siempre recompensa la visión. Para entender por qué el dinero regresa siempre a las mismas manos, imagina 2 personas que reciben exactamente la misma cantidad de capital. La primera no tiene control emocional, gasta impulsivamente,
vive buscando aprobación social y ve el dinero como algo que debe disfrutarse antes de perderse. La segunda entiende de contabilidad personal, evita deudas innecesarias, no compra por impulso y nunca invierte sin estudiar. Después de un año, la primera persona está igual o peor que antes. La segunda, incluso si cometió errores, habrá crecido algo, habrá aprendido, habrá multiplicado, aunque sea poco. Y en 10 años, la diferencia entre ambas será abismal. Eso es lo que crea la desigualdad silenciosa, no el capital inicial, sino el sistema mental que lo maneja. La mentalidad rica tiene 3 pilares fundamentales: visión, disciplina y control emocional. La visión te permite ver oportunidades donde otros ven riesgos. La disciplina te permite actuar correctamente incluso cuando no quieres. Y el control emocional te impide tomar decisiones impulsivas que destruyan tu futuro financiero. Quien domina estos 3 pilares puede perderlo todo y volver a empezar, porque su riqueza no está en la billetera, está en su cabeza. Por eso, cuando se dice que la riqueza siempre vuelve a quien sabe manejarla, no es una metáfora, es una ley estadística, psicológica y económica que podemos ver repetirse una y otra vez. Un ejemplo aún más claro son los empresarios que atraviesan quiebras. Muchos, en cuestión de años, reconstruyen imperios más grandes que los anteriores. ¿Cómo lo hacen? Porque la quiebra les quitó capital, no capacidades. Su mente quedó intacta. Y en el mundo financiero, la mente vale muchísimo más que el dinero. El capital se puede perder 1000 veces, pero la mentalidad adecuada lo reconstruirá 1001. En cambio, quien tiene mentalidad pobre puede recibir oportunidades increíbles y no saber usarlas. Puede recibir dinero, relaciones, información, y aún así perderlo todo porque no tiene estructura mental para sostenerlo. Y sostener la riqueza es incluso más difícil que obtenerla. Cualquiera puede ganar dinero una vez, pocos pueden mantenerlo por décadas. Por eso, quienes ya saben manejarlo serán siempre quienes dominen el juego, sin importar cuántas veces el tablero se reinicie. La regla es simple: el dinero se siente atraído por quien lo cuida, lo multiplica y lo protege. Y huye de quien lo malgasta, lo ignora o lo utiliza emocionalmente. Así como la naturaleza odia el vacío, la economía odia la ineficiencia. Si alguien no sabe administrar recursos, estos terminan inevitablemente en manos de quien sí sabe hacerlo. La economía, aunque parezca injusta, es extremadamente lógica, recompensa la habilidad, castiga la impulsividad. Por eso, entender esta regla no es resignarse a un destino, es comprender que la riqueza no es un resultado externo sino un proceso interno. Antes de ganar más dinero, debes convertirte en la persona capaz de manejarlo. Antes de pedir oportunidades, debes desarrollar la mentalidad que no las desperdiciará. Y antes de crecer hacia afuera, debes crecer hacia adentro. Porque tarde o temprano, si desarrollas el sistema mental correcto, la riqueza llegará. Y cuando llegue, no se irá. Porque sabrás qué hacer con ella. La riqueza siempre vuelve a quien sabe manejarla porque, en el fondo, la riqueza es una consecuencia, no una causa. No convierte a nadie en rico, simplemente amplifica lo que esa persona ya es. Y cuando tú desarrolles esa mentalidad, no importa cuántas veces caigas, siempre volverás a levantarte y el dinero volverá contigo. Capítulo 3. Regla número 3. Acepta que la vida es inestable y prepárate para lo inevitable. La vida no es una línea recta. No importa cuánto intentes controlarla, planificarla o anticiparla, siempre habrá un giro inesperado, una tormenta imprevista o un evento que sacuda por completo todo lo que dabas por seguro. Y aunque esto suene incómodo, es justamente esta inestabilidad la que separa a quienes prosperan de quienes colapsan. Los que entienden que el mundo cambia más rápido de lo que parece se preparan, los que creen que todo seguirá igual bajan la guardia. Y el dinero, como cualquier recurso valioso, recompensa a los preparados y castiga a los confiados. Hoy, la velocidad del cambio es brutal. Lo que era estable hace 5 años hoy es completamente obsoleto. Lo que parecía una carrera segura desapareció. Lo que era un negocio sólido ahora está siendo sustituido por una aplicación, una inteligencia artificial o una nueva regulación. La economía global no es un río tranquilo, es un océano abierto con mareas impredecibles. Y en ese océano, no sobrevive el más fuerte, sino el más preparado. Esta regla no trata de pensar en catástrofes, sino de aceptar que las catástrofes suceden, y que la inteligencia verdadera consiste en diseñar una vida que no solo resista los golpes, sino que se fortalezca con ellos. Mira la historia reciente, países estables colapsando de un año a otro, industrias completas extinguiéndose por una innovación,
monedas perdiendo su valor en cuestión de semanas, personas que creían tener un empleo asegurado siendo reemplazadas por automatización, negocios tradicionales quebrando frente a competidores digitales que ni siquiera existían una década atrás. Esto no es ciencia ficción. Es la nueva naturaleza del mundo. Negarse a aceptar esta volatilidad es vivir con una venda en los ojos. El primer paso para prosperar en tiempos impredecibles es aceptar que la imprevisibilidad ya es parte del sistema. Y aquí aparece el concepto más poderoso de este capítulo, la antifragilidad. No basta con ser fuerte, porque lo fuerte puede romperse. No basta con ser resistente, porque lo resistente solo aguanta hasta cierto punto. Lo antifrágil es lo que prospera con el caos, lo que se hace más fuerte cuando es golpeado, lo que crece en la incertidumbre. Tu vida financiera, si quieres que sea sólida de verdad, debe diseñarse así, no solo para sobrevivir al cambio, sino para crecer dentro de él. Pero aquí viene la pregunta importante, ¿cómo se construye un plan financiero antifrágil? Primero, eliminando la ilusión de estabilidad. La mayoría de las personas toma decisiones basadas en la creencia de que el futuro será parecido al presente. Pero eso nunca ha sido cierto. Los cambios repentinos, crisis económicas, nuevas tecnologías, pandemias, guerras, políticas monetarias, recesiones, pérdida de empleo, son la norma, no la excepción. El error está en pensar que son eventos aislados. La preparación empieza cuando aceptas que lo inesperado es inevitable y que, si no estás listo, pagas un precio económico, emocional y mental. El segundo paso es crear un margen de seguridad. Tener ahorros no es una recomendación financiera, es un salvavidas psicológico. El que tiene reservas piensa con claridad, el que no las tiene vive reactivo. Un fondo de emergencia te da tiempo, y el tiempo es la materia prima más valiosa para tomar buenas decisiones. 3 meses de gastos te dan alivio, 6 meses te dan libertad, 1 año te da poder. No necesitas ser rico para empezar a construirlo, necesitas entender que el dinero que guardas hoy es el amortiguador de los golpes que terminarán llegando mañana. El siguiente componente de un plan antifrágil es la diversificación real. No poner todos los huevos en la misma canasta no es solo un dicho popular, es una ley de supervivencia. Diversificar no significa invertir en 1000 cosas sin sentido, sino asegurarte de que tu bienestar no dependa de una sola fuente de ingreso, un solo cliente, un solo talento, un solo país o una sola industria. El que depende de una sola entrada de dinero vive colgado de un hilo. El que crea múltiples flujos puede perder 1, 2 o 3, y aún así mantenerse en pie. Pero la diversificación más poderosa no es financiera, es personal. Aprender nuevas habilidades, adquirir competencias que el mercado valora, desarrollar capacidades que no pueden reemplazarse fácilmente, eso te convierte en alguien difícil de desplazar. La antifragilidad humana no nace del dinero, nace de la adaptabilidad. La persona que está siempre aprendiendo no teme al cambio, porque siempre tiene herramientas para enfrentar lo que viene. Ahora hablemos de algo crucial, construir protección contra escenarios inesperados. No porque esperes que todo salga mal, sino porque sabes que algo eventualmente saldrá mal. La mayoría vive con una confianza peligrosa en que nada le sucederá, que no habrá accidentes, que no habrá emergencias médicas, que no perderán el empleo, que no habrá una recesión. Y es esa ilusión la que hace que los golpes sean devastadores. Quien tiene seguro médico, seguro de vida, seguro vehicular o seguro de ingresos no es pesimista, es estratégico. Usa una pequeña parte del presente para proteger un futuro que no puede controlar. Las decisiones financieras en tiempos impredecibles no pueden basarse en emociones, sino en probabilidades. La persona promedio se prepara para lo que desea, la persona inteligente se prepara para lo que puede suceder. No toda crisis es evitable, pero toda crisis puede ser gestionable si estás preparado. Y la preparación se construye antes del caos, no durante el caos. ¿Quién intenta prepararse cuando todo colapsa llega tarde? Pensemos en el caso de quienes han vivido hiperinflaciones. La mayoría no lo vio venir, aun cuando había señales claras meses antes: impresión excesiva de dinero, caída del poder adquisitivo, escasez, fuga de capitales. Quien no se preparó perdió todo. Quien entendió el riesgo y tomó decisiones anticipadas, comprando activos, diversificando divisas, reduciendo deudas, protegiendo su capital, logró sobrevivir e incluso salir fortalecido. El mundo real no premia a los que reaccionan rápido, premia a los que se anticipan. Prepararse para lo inevitable también implica tomar decisiones incómodas ahora para evitar sufrimientos mayores después. Significa gastar menos de lo que ganas,
incluso cuando todos a tu alrededor viven como si el dinero nunca fuera a acabarse. Significa aprender a decir no a compras emocionales. Significa evitar deudas tóxicas. Significa renunciar a vidas que parecen exitosas, pero que en realidad son frágiles. Lo frágil se rompe ante el primer golpe, lo antifrágil resiste, se adapta y crece. También implica aceptar que tu entorno puede cambiar sin avisar. Un empleador puede quebrar. Un cliente puede dejar de pagar. Un negocio puede hundirse. Una tecnología puede reemplazarte. Y, aunque estas posibilidades parecen lejanas cuando todo va bien, suceden. La historia financiera de millones de personas se resume a una misma frase: nunca pensé que me pasaría a mí. Y es ahí donde la vida cobra por no haber estado preparado. En cambio, quienes aceptan la inestabilidad como parte del sistema crean estructuras que no dependen de circunstancias ideales. Diseñan su vida para que funcione incluso cuando nada más funciona. Finalmente, aceptar que la vida es inestable es un acto de libertad. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con inteligencia. Cuando entiendes que el mundo cambia constantemente, empiezas a tomar decisiones más conscientes, más estratégicas y más maduras. Te vuelves alguien que no espera que todo salga perfecto, sino alguien capaz de navegar cualquier tormenta. Y en un mundo tan volátil como el actual, esa capacidad vale más que cualquier cantidad de dinero. La estabilidad no es algo que el mundo te dará, es algo que tú debes construir. Y solo la construye quien acepta la realidad tal como es, impredecible, cambiante, desafiante. Cuando tú empiezas a prepararte para lo inevitable, dejas de ser una víctima del caos y te conviertes en alguien que puede prosperar dentro de él. Así se crea una vida antifrágil, no esperando que el mundo se calme, sino construyendo la fortaleza necesaria para avanzar sin importar cuántas veces el mundo cambie. Capítulo 4. Regla número 4. Siempre ten un plan B y un plan C. Nadie planea fracasar, pero la mayoría fracasa por no tener un plan. Y más aún, por no tener un plan alternativo. La vida, tarde o temprano, va a ponerte a prueba. Puedes perder el empleo que creías seguro, el negocio que parecía indestructible, la fuente de ingresos que te daba estabilidad o incluso la salud que dabas por garantizada. Muchos se derrumban cuando eso llega porque construyeron su vida sobre una sola columna. Los ricos no. La diferencia no es suerte, ni contactos, ni privilegios, es estructura. Mientras la mayoría vive con un solo camino, los ricos viven con varios mapas listos para activarse cuando uno falla. Esa es la esencia de esta regla. La riqueza no surge solo de ganar más, sino de estar preparado cuando pierdes. La importancia de tener sistemas de respaldo no es una teoría financiera, es un principio universal que se aplica a cualquier área de la vida. Un edificio tiene columnas adicionales. Un avión tiene motores redundantes. Un hospital tiene generadores eléctricos de emergencia. Un inversionista inteligente tiene salidas alternativas para cada decisión. El mundo real funciona con planes de respaldo porque lo inesperado no es una posibilidad, es una certeza. La persona que entiende esto construye su vida de tal forma que incluso si algo falla, nada colapsa por completo. La persona que no lo entiende queda atrapada en un ciclo de miedo, estrés y vulnerabilidad. Pensemos en la mentalidad típica de alguien que depende de un solo empleo. Mientras ese empleo existe, todo parece estable. Pero cuando la empresa reduce personal, cambia su estructura o simplemente decide reemplazarlo, la vida entera de esa persona se vuelve una emergencia. No tiene otras fuentes de ingresos, no tiene un ahorro sólido, no tiene habilidades adicionales que el mercado pueda absorber rápidamente. Su supervivencia depende de una sola decisión tomada por alguien más. Eso no es estabilidad, es una forma silenciosa de riesgo extremo. Y lo trágico es que millones viven así sin darse cuenta. En cambio, alguien que ha desarrollado un plan B y un plan C no vive a merced de un único ingreso. Puede tener un empleo principal, pero también un pequeño negocio digital que genera ingresos extra, inversiones que producen rendimiento, o habilidades que puede monetizar fácilmente si lo necesita. No depende solo de un empleador para pagar sus cuentas. Si pierde una fuente, activa otra. Si algo falla, reorganiza. Si el camino principal se cierra, tiene otro listo. Esta estructura mental es la que diferencia a los que sobreviven de los que se hunden cuando el mundo se sacude. Ahora hablemos de las estrategias que permiten sobrevivir a pérdidas, crisis o desempleo. La primera es simple, pero poderosa: nunca te acostumbres a tu mejor momento. Muchas personas empiezan a gastar más cuando ganan más, como si ese nuevo ingreso estuviera garantizado.
Las familias que aumentan su nivel de vida cada vez que sube su sueldo son las mismas que se hunden cuando ese sueldo desaparece. Los ricos, por el contrario, piensan de otra manera. Mientras mejor les va, más fortalecen su plan de respaldo. Ahí es cuando ahorran más, invierten más, diversifican más y blindan su futuro. No porque sean pesimistas, sino porque saben que nadie está exento de un giro inesperado. La segunda estrategia es construir reservas emocionales y mentales junto a las financieras. Cuando alguien que nunca enfrentó dificultades pierde su dinero, suele entrar en pánico. La ansiedad lo paraliza, el miedo le nubla la mente y empieza a tomar decisiones desesperadas. Pero ¿quién ha entrenado su mente para esperar cambios? Quien ha desarrollado disciplina emocional, responde con claridad aunque el entorno esté colapsando. Los ricos no sienten miedo, simplemente aprendieron a no tomar decisiones desde él. Y esa diferencia salva fortunas en momentos de caos. Otra estrategia crucial es aprender a cortar pérdidas a tiempo. Cuando un negocio deja de ser rentable, la persona promedio se aferra a él por orgullo o por miedo al que dirán. Lo sostienen demasiado tiempo, quemando dinero, energía y futuro. Pero la mentalidad rica entiende que perder un barco pequeño es mejor que hundirse con él. Saben retirarse cuando los números lo exigen, no cuando el ego lo permite. Y gracias a eso, sus recursos quedan libres para redirigirse a nuevas oportunidades. Tener un plan B también significa saber cuándo abandonar un plan A que ya no funciona. Sin embargo, la forma más poderosa de crear un sistema de respaldo es desarrollar versatilidad. Si solo sabes hacer una cosa, estás en peligro. Si puedes hacer varias, eres valioso en cualquier escenario. Piensa en las crisis más recientes. Quienes tenían habilidades transferibles, tecnología, ventas, comunicación, creación de contenido, idiomas, liderazgo, pudieron recuperarse más rápido o aprovechar nuevas oportunidades. Mientras tanto, quienes dependían de un solo tipo de trabajo quedaron atrapados esperando a que el mundo volviera a ser lo que era. La versatilidad es el seguro más silencioso pero más potente que existe. Y aquí llegamos a una verdad profunda. Cuando todo se derrumba, la mayoría entra en modo supervivencia, los ricos entran en modo adaptación. No preguntan, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿cómo me muevo ahora? Cuando pierden un negocio, empiezan otro. Cuando una inversión cae, analizan dónde reinvertir. Cuando una industria muere, investigan la que están haciendo. Para ellos, el colapso no es el final, es un reinicio. Esta mentalidad es su verdadero plan de respaldo interno. Incluso sin dinero, su estructura mental les permite reconstruir. Y reconstruyen porque sus decisiones no nacen del miedo, sino del análisis y la claridad. Los ricos también entienden que su identidad no puede estar atada a una sola fuente de ingresos. Por eso no se casan emocionalmente con sus proyectos. Si un negocio muere, lo dejan ir. Si una industria cambia, cambian con ella. Si un sistema deja de funcionar, crean uno nuevo. Son arquitectos de su propio camino, no prisioneros de sus viejos éxitos. Y esta flexibilidad es la razón por la cual siempre encuentran la manera de mantenerse en pie. Pero tal vez el aspecto más interesante es que, para los ricos, tener un plan B no es signo de debilidad, sino de inteligencia. Saben que la fortaleza no está en jamás caer, sino en jamás caer sin colchón. Que la verdadera seguridad no está en evitar pérdidas, sino en saber que puedes absorberlas sin destruir tu vida. Que el verdadero poder no viene de un camino perfecto, sino de varios caminos disponibles. Y que quien depende solo de un plan está solo a un mal día de perderlo todo. Al final, tener un plan B y un plan C no es ser pesimista, es ser estratégico. Significa entender que el mundo cambia, que las circunstancias se mueven, que nada está garantizado. Y lo más importante, significa que no importa lo que pase, tú siempre tendrás una ruta para seguir avanzando. En un mundo incierto, esa es la verdadera riqueza. Tener alternativas es tener libertad. Tener respaldo es tener estabilidad. Y tener múltiples caminos es tener la seguridad de que jamás quedarás atrapado. Porque cuando tú construyes tu vida con varios pilares, ninguna tormenta puede derrumbarte por completo. Capítulo 5. Regla número 5. Asegura tu futuro, protege lo que tienes. La mayoría de las personas trabaja duro para ganar dinero, ahorrar un poco y tratar de construir algo, pero cometen un error que los ricos jamás permitirían, viven sin protección. Creen que el éxito es solo cuestión de producir, avanzar, invertir y multiplicar, pero rara vez consideran lo más importante, como evitar perderlo todo de un día para otro. Y lo irónico es que quienes menos tienen que perder son los que más viven desprotegidos,
mientras que quienes ya son millonarios destinan tiempo, esfuerzo y planificación para blindar su patrimonio. Y no es porque tengan miedo, sino porque comprenden una verdad que la clase media ignora: no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto eres capaz de conservar. Los ricos entienden que la vida no es lineal, que la estabilidad es una ilusión y que cualquier persona, sin importar lo inteligente, preparada o disciplinada que sea, puede enfrentar un golpe inesperado, una enfermedad, un accidente, una crisis económica, una mala inversión, una demanda, un despido o incluso un ciclo desfavorable del mercado. Por eso se preparan para lo peor mientras trabajan para lo mejor. Construyen sobre bases seguras y no dejan al azar lo que tardaron años en construir. Y aquí es donde nace la esencia de esta regla: si no proteges tu futuro, nunca tendrás uno real, solo una sensación temporal de progreso que puede evaporarse en segundos. ¿Por qué los ricos aman los seguros y la protección financiera? Porque ellos no ven el seguro como un gasto. Lo ven como una herramienta estratégica, un sistema antifrágil, una barrera invisible que evita que una mala circunstancia destruya una buena vida. Para ellos, proteger es tan importante como invertir, ahorrar o generar ingresos. Su lógica es simple: si algo puede evitarte una ruina, entonces no es un gasto, es una obligación. Usan seguros de vida, seguros de salud, seguros patrimoniales, seguros para sus empresas, fondos de emergencia y estructuras legales que impiden que un imprevisto consuma lo que construyeron. Cada decisión está motivada por una mentalidad: no arriesgar lo que no pueden permitirse perder. En cambio, la clase media tiene la perspectiva opuesta. Evita los seguros porque los considera caros, innecesarios o porque nunca pasa nada. Pero la vida no avisa. La vida golpea. Y cuando llega el golpe, quien está desprotegido queda expuesto, vulnerable y obligado a retroceder años. Una hospitalización, por ejemplo, puede costar miles o decenas de miles. Una pérdida laboral sin ahorros puede destruir un hogar. Un accidente sin respaldo puede generar deudas que tardan décadas en pagarse. Y la diferencia entre caer y levantarse rápido no es la suerte, ni el destino, es la protección. Los ricos no pagan seguros porque esperan una tragedia, los pagan porque saben que nadie está libre de una tragedia. Proteger tu patrimonio empieza con entender que tu vida financiera se sostiene en pilares que deben ser blindados: tu salud, tu capacidad de generar ingresos, tu familia, tus bienes y tu futuro a largo plazo. El primer paso es cuidar tu mayor activo, tu habilidad para producir dinero. Si tú no trabajas, si tú no puedes generar ingresos, todo se derrumba. Porque la mayoría de tus planes dependen de ti. Por eso, contar con un respaldo que cubra emergencias médicas o situaciones que te impidan trabajar es una decisión de inteligencia financiera, no de miedo. Proteger tu salud es proteger tus ingresos, tu tranquilidad y tu futuro. El siguiente pilar es tener un fondo de emergencia real, no una pequeña reserva simbólica. Un fondo que te permita sobrevivir varios meses sin depender de tu empleo, tus ventas o tu negocio. Los ricos piensan así: si mañana todo falla, ¿cuánto tiempo puedo seguir de pie? La clase media piensa: espero que nada pase. Y esa diferencia mental determina quién avanza y quién se hunde en tiempos de crisis. Un fondo de emergencia no es para vivir mejor, es para no vivir peor cuando la vida se pone difícil. Es un puente financiero que te permite seguir moviéndote sin pánico, sin improvisación y sin decisiones desesperadas que terminen costando más. Luego, está la protección de tu patrimonio material, tu casa, tu auto, tus inversiones y cualquier bien que represente valor. Los ricos jamás dejan bienes importantes expuestos porque saben que un accidente o un evento inesperado puede destruir algo que costó mucho tiempo acumular. Los seguros de hogar, seguros de vehículos, pólizas contra robo o daño, e incluso estructuras legales como fideicomisos o sociedades, no solo protegen el capital, lo preservan. Y cuando preservas lo que ya tienes, puedes dedicar más energía a seguir construyendo. También es fundamental proteger a tu familia. Nadie quiere pensar en escenarios difíciles, pero el amor verdadero también incluye responsabilidad y previsión. Los ricos entienden esto mejor que nadie. Si tú faltas, tu familia no puede faltar de recursos. Los seguros de vida cumplen ese propósito. No son para ti, son para quienes dependen de ti. Son la diferencia entre dejar un vacío emocional o dejar un vacío emocional acompañado de una ruina financiera. La clase media evita este tema porque incómoda, pero evitarlo no lo hace menos real. La protección existe para que, incluso cuando tú ya no estés, tu legado siga vivo. Blindar tu futuro también significa analizar tus riesgos personales. ¿A qué estás expuesto?
¿Qué puede afectarte? ¿Qué parte de tu vida financiera está débil? Los ricos se hacen estas preguntas cada año. La clase media solo reacciona cuando el desastre ya ocurrió. Es un cambio de mentalidad radical. No se trata de ganar más dinero, se trata de no permitir que una mala racha borre tus buenos años. Cuando entiendes esto, empiezas a actuar de manera diferente. Dejas de pensar en el costo de un seguro para pensar en el costo real de no tenerlo. Otro aspecto clave de la protección financiera es diversificar tus ingresos. Tener solo una fuente de dinero es vivir peligrosamente. Los ricos saben que un solo ingreso es una unidad de falla. Piensan en alternativas, caminos secundarios y vías adicionales que puedan sostenerlo si algo falla. Esa es también una forma de seguro, un seguro de flujo de ingresos. Y no se trata necesariamente de tener un negocio gigante o múltiples empresas, sino de desarrollar habilidades o pequeños sistemas que puedan generar dinero incluso en momentos difíciles. Ventas adicionales, servicios independientes, una microinversión, un proyecto paralelo. Pequeños ingresos que, sumados, se convierten en una red de seguridad. Parte de proteger tu futuro es documentar todo: contratos, acuerdos, pólizas, garantías, facturas, respaldos digitales y cualquier cosa que formalice tus activos. Los ricos mantienen registros meticulosos porque saben que la organización es otra forma de defensa. Mientras más claro tengas lo que posees, lo que debes y lo que te respalda, más fuerte es tu sistema financiero personal. Finalmente, blindar tu patrimonio requiere una mentalidad constante de revisión. La protección no es algo que haces una vez y olvidas. Es un sistema dinámico que se adapta a tu crecimiento. A medida que ganas más, proteges más. A medida que tus responsabilidades aumentan, tus barreras deben fortalecerse. Los ricos no tienen miedo del futuro porque se preparan para él. La clase media teme el futuro porque espera que nada malo pase. La verdad es simple y directa: la riqueza no es solo acumular, es conservar. No basta con subir la montaña, tienes que asegurarte de no resbalar mientras avanzas. Proteger lo que tienes no es opcional, es la base de toda estabilidad. Quien se prepara para las tormentas vive con tranquilidad incluso en días nublados. Quien se confía en la suerte vive con miedo incluso en días soleados. Y esta regla, la de asegurar tu futuro y blindar lo que ya construiste, es una de las diferencias más marcadas entre quienes prosperan a largo plazo y quienes solo sobreviven. La vida es impredecible, pero tu preparación no tiene por qué serlo. Construir prosperidad sin protección es como construir un castillo sin cimientos. Puede verse grande, puede verse sólido, pero basta un temblor para derrumbarlo. Los ricos no son más afortunados, son más precavidos. No esperan la caída, la previenen. Su éxito no solo proviene de su habilidad para ganar dinero, sino de su habilidad para no perderlo. Y ahora que esta regla está clara, estás listo para llevar tu vida financiera al siguiente nivel. Porque proteger tu presente es garantizar tu futuro. Y solo cuando el futuro está protegido, puedes crecer sin miedo, sin límites y sin interrupciones. Aquí empieza el verdadero camino hacia la estabilidad total. Capítulo 6. Regla número 6. Ahorra inteligentemente, no instintivamente. Durante décadas te han repetido que ahorrar es la clave de la estabilidad financiera, que guardar dinero es sinónimo de responsabilidad y que quien no ahorra está destinado a vivir en crisis. Y aunque esa idea tiene una parte de verdad, existe otra dimensión que casi nadie menciona. Ahorrar por instinto puede ser tan peligroso como no ahorrar en absoluto. Porque el problema no es el ahorro, el problema es la forma en que la mayoría de las personas lo interpreta. Guardan dinero sin estrategia, sin propósito y sin visión. Ahorran para sentir alivio, no para construir futuro. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma silenciosa de estancamiento financiero. Los ricos no ahorran como la mayoría. No reservan dinero solo porque hay que hacerlo, ni porque así lo enseñaron los padres, ni porque temen quedarse sin nada. Los ricos ahorran de manera inteligente, no instintiva. El ahorro para ellos no es una cárcel, un sacrificio eterno ni una restricción emocional. Es una herramienta estratégica, un mecanismo diseñado para potenciar su crecimiento, no para limitarlo. Y aquí aparece una diferencia fundamental: mientras la clase media ahorra para no perder, los ricos ahorran para poder ganar más. Guardan dinero no para sentir seguridad momentánea, sino para tener poder financiero en el momento adecuado. El primer paso para ahorrar inteligentemente es cambiar la percepción del dinero guardado. La mayoría ve el ahorro como un refugio, los ricos lo ven como un vehículo.
El dinero almacenado por instinto se congela, se estanca y pierde valor con el tiempo. En cambio, el dinero ahorrado con inteligencia tiene un destino, un propósito y un objetivo claro: ser utilizado para crear nuevas oportunidades. Un ahorro inteligente está conectado con la acción, un ahorro instintivo está conectado con el miedo. Uno te impulsa hacia adelante, el otro te mantiene en el mismo lugar. Una de las razones por las que las personas se estancan es porque guardan dinero en exceso sin entender que el ahorro no es un fin, es un medio. La lógica de muchos es esta: ahorrar lo máximo posible, gastar lo mínimo posible y sobrevivir con la esperanza de que un día empiece a sobrarles dinero. Pero ese día nunca llega porque ahorrar sin estrategia no genera crecimiento. Ahorrar sin invertir es como almacenar semillas sin sembrarlas. Pueden darte una sensación de abundancia, pero no producen nada. Los ricos aplican métodos modernos para reservar capital sin sacrificar su capacidad de movimiento. Uno de ellos es la automatización del ahorro, no como un acto emocional, sino como un sistema racional. Automatizan porcentajes, no cantidades. Saben que el dinero que no se ve no se gasta, pero también saben que el dinero que no se usa estratégicamente se desperdicia en oportunidades. Por eso establecen reservas claras: un fondo de emergencia, un fondo de inversión, un fondo de oportunidades y un fondo de protección. Cada ahorro tiene un propósito y una función dentro de su estructura financiera. Otro método moderno que utilizan los ricos es la segmentación del capital, una forma avanzada de separar el dinero según su destino futuro. No mezclan sus ahorros con su dinero para vivir. No confunden su capital de riesgo con su capital de seguridad. Crean compartimentos financieros que les permiten tomar decisiones con claridad y sin miedo. Por ejemplo, si desean invertir, jamás usan el dinero destinado a la protección o al fondo de emergencia. Esa disciplina es lo que les permite tomar riesgos calculados sin poner en peligro sus bases. Algo que la gente común suele ignorar es que los ricos ahorran no solo para tener dinero, sino para tener tiempo. Guardan capital para no verse obligados a aceptar trabajos desesperados, para no tener que vender activos apresuradamente, para poder esperar el momento correcto, y para tener la libertad de analizar con calma el panorama financiero antes de actuar. El ahorro inteligente te compra tranquilidad, enfoque y mejores decisiones. El ahorro instintivo solo te compra ansiedad y una falsa ilusión de seguridad. La clave del ahorro inteligente también está en la proporción, no en la cantidad. Muchas personas creen que ahorrar más es mejor, y terminan sacrificando experiencias, educación, crecimiento y oportunidades en nombre de acumular dinero. Pero esta es una trampa psicológica. Ahorrar no es amputar tu calidad de vida, es organizarla. Los ricos nunca priorizan un ahorro excesivo que limite su desarrollo personal. Entienden que el dinero guardado no genera más valor que la mente que lo administra. Por eso invierten en sí mismos: educación, habilidades, redes y experiencias que les permiten ganar mucho más en el futuro. La clase media tiende a ver el ahorro como un escudo, los ricos lo ven como un arma. La clase media guarda dinero esperando que un día algo cambie, los ricos guardan dinero para poder cambiar ellos las cosas. El ahorro inteligente alimenta el progreso, el ahorro instintivo alimenta la parálisis. Una diferencia clave es cómo cada grupo responde frente al temor. La clase media ahorra por miedo a quedarse sin dinero, los ricos ahorran para poder aprovechar los momentos en que la mayoría tiene miedo. Para ellos, el ahorro es un capital de oportunidad. Cuando llegan las crisis, cuando los precios bajan, cuando la gente vende por desesperación y cuando los mercados tiemblan, el que tiene liquidez es el que domina. No por magia, sino por preparación. Esa es la esencia de ahorrar inteligentemente. El que tiene efectivo en tiempos difíciles hace movimientos que el resto no puede ni siquiera considerar. El ahorro inteligente también requiere saber cuánto es suficiente. El instinto te dice: ahorra más, por si acaso. La inteligencia financiera te dice: ahorra lo necesario, invierte el resto. Mantener demasiado dinero en reposo es perder velocidad. Guardar más allá del punto de seguridad solo aumenta la sensación de miedo y la tendencia a paralizarse. Por eso los ricos establecen techos. Saben cuánto quieren tener disponible para emergencias, cuánto necesitan para sentirse seguros y cuánto es capital muerto si no se pone a producir. Y cuando llegan a ese punto, no dudan en mover el dinero hacia activos que generen crecimiento. Otro elemento esencial del ahorro inteligente es evitar el autoengaño financiero. Muchas personas creen que están ahorrando cuando en realidad solo están postergando gastos inevitables. Por ejemplo, ahorrar sin pagar deudas, ahorrar sin protegerse,
ahorrar mientras se ignoran gastos importantes que tarde o temprano llegarán. Eso no es ahorro, es acumulación temporal. El ahorro inteligente siempre se construye sobre una base sólida, deudas controladas, gastos claros y un sistema financiero ordenado. La mentalidad correcta también implica que el ahorro no debe depender de la fuerza de voluntad. El ahorro instintivo es emocional: si tengo, guardo; si no tengo, no guardo. Es volátil, inconsistente y vulnerable a impulsos. El ahorro inteligente se vuelve rutinario, automático e independiente del estado emocional. No se basa en cómo te sientes, sino en cómo quieres vivir a largo plazo. Finalmente, hay una verdad profunda: el ahorro no te hará rico, pero el ahorro inteligente te permitirá hacerte rico. No se trata de acumular dinero, sino de posicionarte para poder multiplicarlo. Ahorrar por instinto te mantiene cautivo, te hace vivir siempre con la sensación de escasez y te impide tomar riesgos que podrían transformarte. Ahorrar inteligentemente te libera, te empodera y te prepara para el crecimiento real. El ahorro inteligente es una danza entre seguridad y expansión. Es saber cuándo guardar, cuándo invertir y cuándo aprovechar. Es construir un sistema que trabaje para ti, incluso cuando tú no estás prestando atención. Y es, ante todo, una forma de pensar que te obliga a ver el dinero no como algo que debes proteger obsesivamente, sino como algo que debe moverse, multiplicarse y fortalecer tu vida. Cuando aprendes a ahorrar inteligentemente, ya no vives tratando de evitar el desastre. Vives preparado para aprovechar las oportunidades. Ya no ves el ahorro como un sacrificio, sino como un acto de estrategia. Y ya no sientes que estás deteniendo tu vida para tener dinero. Descubres que, al hacerlo bien, el dinero es el que empieza a darte vida, libertad, opciones y posibilidades. El ahorro instintivo te mantiene donde estás. El ahorro inteligente te lleva a donde quieres estar. Capítulo 7. Regla número 7. Entiende el riesgo país y el riesgo político. Tu situación financiera personal no existe en el vacío. No importa lo disciplinado que seas, no importa cuánto trabajes, no importa cuántos hábitos construyas. Si tu país se quiebra, tu economía personal se quiebra con él. Esta es una verdad incómoda porque nos gusta pensar que todo depende de nuestras decisiones individuales, pero hay fuerzas superiores que moldean nuestra estabilidad mucho más de lo que admitimos. El riesgo país y el riesgo político son dos de esas fuerzas invisibles que pueden destruir el patrimonio de millones en cuestión de días. Si no las entiendes, si no las anticipas, si no aprendes a protegerte, terminarás pagando un precio que nunca decidiste pagar. La historia de Venezuela se ha convertido en la referencia más brutal del mundo hispano sobre lo que significa lo impensable. Hace 2 décadas era uno de los países más ricos de América Latina, con abundancia de recursos, una moneda relativamente fuerte y una clase media sólida. Sin embargo, bastaron decisiones políticas equivocadas, controles extremos, corrupción administrativa y una visión distorsionada del sistema económico para que todo colapsara. No fue un accidente, fue una cadena de señales ignoradas. Personas que habían trabajado toda su vida vieron sus ahorros evaporarse, sus negocios perder valor y su moneda convertirse en papel sin propósito. Una nación entera no se empobreció en un día, pero un día despertó y se dio cuenta de que ya lo estaba. El punto clave no es Venezuela como país, sino lo que representa, la fragilidad de cualquier sistema económico cuando se subestima la fuerza del riesgo político. Personas que habían comprado casas, acumulado dólares, construido empresas y creado estructuras familiares sólidas jamás imaginaron que la inflación alcanzaría niveles inimaginables, que el sistema bancario colapsaría o que el dinero perdería su función principal, ser un medio confiable de intercambio. Lo impensable sucedió porque nadie esperaba que pudiera suceder. Comprender el riesgo país es entender que tu patrimonio está ligado a factores que van más allá de tu voluntad. La estabilidad institucional, el nivel de corrupción, la independencia de los poderes, la estabilidad de la moneda, la confianza internacional, las relaciones exteriores, el acceso al crédito global, especialmente, las decisiones políticas tomadas por líderes con poder absoluto. Cuando uno de estos elementos se deteriora, lo primero que se debilita es el dinero de la gente común. Y lo más trágico es que, mientras la economía se destruye poco a poco, la mayoría vive en negación total. El riesgo país funciona como una grieta silenciosa. Al principio no la notas. Ves pequeñas alzas de precios y piensas que es algo normal. Escuchas noticias de inestabilidad y piensas que son solo rumores. Observas cambios en la regulación y crees que no te afectarán.
Hasta que un día la grieta se abre de golpe y ya no hay nada que puedas hacer para detener la caída. Así colapsan los sistemas, lento, lento y de repente. Por eso, anticiparse a los movimientos macroeconómicos no es paranoia, es inteligencia financiera. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con claridad. Esta claridad consiste en aprender a leer señales que la mayoría ignora. Cuando los países comienzan a imprimir dinero sin respaldo, cuando el déficit se dispara, cuando los líderes políticos atacan al sector privado, cuando se restringe la propiedad, cuando se imponen controles abusivos o cuando se manipulan instituciones, estás viendo el inicio del deterioro económico. No siempre termina en un colapso, pero siempre termina afectando a quienes no se preparan. Anticipar movimientos macroeconómicos no requiere ser economista. Requiere ser observador. Requiere aceptar que, aunque ames tu país, tu dinero no tiene por qué sacrificar su futuro por él. El capital no tiene ideología, no tiene bandera, no tiene himno. El capital fluye hacia donde es tratado con respeto. Y cuando un país comienza a maltratar el capital, la fuga de dinero se convierte en una consecuencia natural, no en una traición. Por eso los ricos siempre están atentos a la dirección del viento político. Porque saben que las crisis nacionales no comienzan cuando la gente se da cuenta, sino mucho antes, cuando los primeros síntomas aparecen y solo unos pocos los leen correctamente. Proteger tu dinero cuando tu país no ayuda es uno de los desafíos más importantes que puedes enfrentar. La mayoría de las personas no lo logra porque cometen un error devastador. Creen que el patriotismo debe reflejarse en sus decisiones financieras. Y no. El amor por tu país se demuestra construyendo, produciendo, participando, ayudando, pero no enterrando tu patrimonio en un lugar que ya no ofrece estabilidad. Tu dinero no tiene que ser patriota. Tú sí, si quieres. Pero tu dinero no. Para proteger tu capital en un entorno riesgoso, necesitas diversificarlo geográficamente. No es necesario ser millonario para hacerlo. Existen cuentas digitales internacionales, plataformas de inversión global, bienes raíces fuera del país, activos en monedas fuertes y hasta negocios escalables que no dependen de ninguna economía local. La idea es simple: si tu país cae, tu vida no tiene por qué caer con él. Tener parte de tu patrimonio fuera del alcance del riesgo político es una de las decisiones más responsables que puedes tomar. Otra forma de protegerte es refugiarte en activos resistentes. La historia demuestra que cuando las monedas se devalúan, los activos reales mantienen su valor. Bienes raíces, terrenos, metales, herramientas productivas, equipos tecnológicos, todos tienen algo en común: no se evaporan porque un político decidió imprimir más billetes. La gente que sobrevivió financieramente a crisis como la de Venezuela, Argentina o Zimbabue suele compartir un patrón: poseían activos. La gente que perdió todo tenía dinero guardado, y el dinero guardado se derrite. Sin embargo, hay una protección aún más profunda, una que no depende del país, del presidente, de la moneda o de la economía global: la capacidad de generar ingresos desde cualquier parte. Las habilidades portátiles, el trabajo digital, el emprendimiento global y la capacidad de crear valor internacionalmente son hoy más importantes que nunca. Nadie puede quitarte una habilidad. Nadie puede devaluar tu talento. Nadie puede congelar tus conocimientos. Esa es la protección más poderosa del siglo XXI. El riesgo país no se combate con miedo, sino con movilidad. No se combate encerrándote en tu realidad local, sino ampliando tus opciones. No se combate con quejas, sino con estrategia. Y no se combate tratando de adivinar si tu país colapsará o no. Se combate aceptando algo crucial: ningún país es completamente estable, ninguno está libre de errores políticos, y ninguno puede garantizarte un futuro financiero seguro para siempre. Si observas la historia, verás que todas las grandes caídas económicas tuvieron señales previas: prensa controlada, ataques al sector privado, fuga de talentos, inflación creciente, discursos populistas extremos, aumentos impuestos sin respaldo, crisis políticas repetidas y divisiones internas profundas. Nada ocurre de un día para otro. El colapso siempre anuncia su llegada, pero solo los que escuchan a tiempo logran moverse antes del impacto. Cuando entiendes el riesgo país, dejas de creer en la estabilidad eterna. Dejas de confiar ciegamente en la moneda local. Dejas de pensar que tu futuro depende únicamente de tu esfuerzo. Aceptas que hay fuerzas externas, gigantescas, que pueden mover tu vida como una hoja al viento. Y es precisamente esa aceptación la que te permite construir un plan realista, fuerte y resistente. Esta regla no es un llamado a temer, sino a despertar.
A mirar tu economía desde arriba, no desde dentro. A comprender que la estabilidad financiera no es solo una cuestión personal, sino una danza entre tu disciplina y el entorno en el que vives. Y si ese entorno falla, tu disciplina debe tener un plan alternativo. Cuando aprendes a leer el riesgo país y el riesgo político, dejas de ser una víctima de las decisiones externas. Te conviertes en alguien que puede actuar, anticipar y protegerse antes de que lo impensable suceda. Y cuando tu país no ayuda, tú te conviertes en tu propio país financiero, estable, estratégico y preparado. Capítulo 8. Regla número 8. Educa tu mente más rápido que las crisis. En un mundo donde todo cambia a una velocidad que parece multiplicarse cada año, existe un activo que no pierde valor, no se devalúa y no puede ser confiscado por ninguna crisis, ningún gobierno y ningún sistema financiero: tu conocimiento. Y aunque suene simple, esta es una de las verdades más ignoradas por la mayoría de las personas. Cuando hay incertidumbre, la gente corre a buscar refugio político, económico o territorial, pero rara vez busca refugio mental. Intentan proteger su dinero y sus bienes, pero olvidan proteger su capacidad de generar más. Y ahí es donde los ricos tienen una ventaja monumental: educan su mente más rápido que cualquier crisis que los rodee. El conocimiento financiero es el activo más seguro porque es el único que no depende de factores externos. Puedes perder un empleo, una empresa, una inversión o incluso un país entero puede colapsar, pero lo que sabes se queda contigo. Y lo que sabes decide cómo te recuperas, cuánto tardas en levantarte y qué tan alto puedes volver a construir. La mayoría de las personas subestima esta realidad porque está acostumbrada a pensar en términos de cosas tangibles: casas, autos, ahorros, cuentas bancarias, bienes físicos. Pero las crisis, especialmente las grandes, siempre golpean primero lo tangible. Lo intangible, en cambio, es lo que determina quién resurge y quién queda atrapado en la caída. Las crisis financieras, políticas, sociales o tecnológicas tienen algo en común: siempre eliminan a quienes se quedaron quietos mentalmente. La gente que pierde más es la que dejó de aprender. La que asumió que sus conocimientos actuales eran suficientes. La que creyó que su trabajo era para siempre, que su profesión nunca cambiaría, que su industria siempre tendría demanda. Y cuando llega la crisis, que inevitablemente llega, descubren que el mundo cambió, pero su mente no. Esa diferencia es mortal. En cambio, los ricos piensan de forma completamente distinta. Ellos saben que la estabilidad no viene de tener dinero, sino de tener mentalidad adaptable. Entienden que el aprendizaje no es un lujo, sino un sistema de defensa. Estudian tendencias, aprenden nuevas habilidades, analizan comportamientos globales, se adelantan a los cambios tecnológicos y fortalecen su visión financiera con una obsesión casi quirúrgica. Crecen intelectualmente antes de que el mundo se vuelva caótico. Por eso siempre parecen estar un paso adelante, no reaccionan a las crisis, las atraviesan con estrategia. El aprendizaje continuo funciona como un seguro de vida económico porque evita que te quedes atrapado en un modelo que ya no funciona. La persona que se educa constantemente no depende de un solo ingreso, ni de un solo mercado, ni de una sola habilidad. Y en tiempos modernos, depender de una sola cosa, una profesión, una empresa, un país, es el equivalente financiero a caminar sobre una cuerda floja sin red abajo. El que aprende siempre tiene una red. Tiene opciones. Piensa en cómo cambiaron las industrias en la última década. Profundamente. Empleos enteros desaparecieron. Profesiones tradicionales se redefinieron. La tecnología reemplazó tareas repetitivas. El comercio se digitalizó. Las empresas se globalizaron. Los clientes se volvieron más exigentes. Y, sin embargo, una parte enorme de la población siguió viviendo con conocimientos diseñados para un mundo que ya no existe. En esa desconexión se crea la pobreza. Y en esa misma desconexión se crea la oportunidad para los que están despiertos. Cuando educas tu mente más rápido que las crisis, te conviertes en alguien que puede aprovechar los cambios mientras otros apenas empiezan a entenderlos. Puedes ver oportunidades donde otros ven amenazas. Puedes construir modelos de ingresos incluso en entornos hostiles. Puedes adaptarte sin miedo. Puedes reinventarte sin perder tu esencia. Porque tu base no es externa, tu base eres tú. Los ricos también entienden que el conocimiento financiero es un sistema. No basta con saber ahorrar, invertir o gastar inteligentemente. Se necesita comprender la psicología del dinero, la estructura de los mercados, el impacto del riesgo político, la dinámica del consumo, la forma en que operan las empresas y la manera en que el valor se mueve en el mundo.
No se trata de convertirte en un experto en todo, pero sí en alguien imposible de manipular. La falta de educación financiera convierte a millones de personas en presas fáciles de estafas, de ilusiones de riqueza rápida, de decisiones impulsivas o de dependencias que destruyen su futuro. Por eso, el aprendizaje continuo es una inversión con retorno perpetuo. Cada libro, cada mentor, cada curso, cada conversación valiosa, cada experiencia analizada, cada error corregido, todo se acumula dentro de ti como capital intelectual. Y ese capital no puede ser congelado por un banco, no puede ser decretado por un presidente, no puede ser afectado por inflación, no puede ser destruido por un colapso económico. El conocimiento es la cuenta bancaria más segura del mundo porque está blindada por tu mente. Una de las diferencias más profundas entre ricos y no ricos es cómo usan su tiempo en épocas de incertidumbre. La clase media, cuando el mundo se vuelve caótico, se paraliza. Consume miedo. Consume noticias. Consume preocupación. Reduce sus decisiones. Se encierra mentalmente. Intenta sobrevivir. Los ricos, en cambio, se educan más. Leen más, investigan más, consultan más, ajustan más, se preparan más. Mientras la mayoría está consumiendo ansiedad, ellos están consumiendo conocimiento. Y esa diferencia en el consumo intelectual es lo que determina quién prospera después de la tormenta. Educarte más rápido que las crisis no significa estudiar por estudiar. Significa estudiar lo que el mundo exige. Significa fortalecer habilidades que resisten el tiempo, negociación, comunicación, análisis, creatividad, emprendimiento, pensamiento estratégico, inteligencia emocional, gestión del riesgo, comprensión de mercados, adaptación tecnológica. Cada una de estas habilidades funciona como un escudo y como un arma. Un escudo porque te protege de caer cuando todo se mueve. Un arma porque te permite avanzar cuando otros retroceden. A veces la gente piensa que la educación financiera es solo para quien quiere ser inversor, empresario o millonario. Pero no es así. La educación financiera es para quien quiera libertad. La mayoría vive en un ciclo de dependencia. Dependen del empleador, dependen del gobierno, dependen de la economía, dependen del sistema. La educación rompe esas cadenas. Te hace menos vulnerable. Te hace menos manipulable. Te da criterio. Te da autonomía. Y te da una cosa que hoy vale más que el dinero, claridad mental. Una mente clara no necesita adivinar. No necesita temer. No necesita esperar a que alguien más la salve. Una mente clara se salva sola. Construye sola. Crece sola. Y cuando se une con la disciplina correcta, se vuelve imparable. Los ricos también entienden que la educación nunca se detiene porque el mundo nunca se detiene. Y aunque parezca contradictorio, cuanto más aprenden, más conscientes son de lo que no saben. Esa humildad intelectual es lo que les permite seguir creciendo. El que cree que ya sabe suficiente está condenado a estancarse. El que acepta que siempre hay más por aprender, siempre encuentra una forma de avanzar. Cuando viene una crisis, la gente busca refugio en el lugar equivocado: instituciones, gobiernos, empresas, promesas externas. Pero los ricos buscan refugio dentro de sí mismos. Porque saben que la única certeza que pueden controlar es su preparación. Saben que no pueden controlar el mercado, pero sí pueden controlar cómo reaccionan ante él. No pueden controlar la inflación, pero sí cómo la enfrentan. No pueden controlar el caos, pero sí su capacidad de adaptarse al caos. Educar tu mente más rápido que las crisis no te hace invencible, pero te hace incomparablemente más fuerte que la mayoría. Te convierte en alguien que puede prosperar en cualquier país, en cualquier entorno y en cualquier era. Te convierte en alguien que puede reconstruirse desde cero si es necesario. Porque quien tiene conocimiento, nunca está realmente en cero. Esta regla no trata de estudiar por obligación, sino por supervivencia. No trata de acumular información, sino de desarrollar inteligencia financiera práctica. Es un llamado a dejar de ser espectador del mundo y convertirte en arquitecto de tu propio destino. A no esperar a que la próxima crisis te sorprenda sin preparación. A construir una mente tan sólida que ninguna tormenta pueda derrumbarla. Al final, las crisis son inevitables. Siempre habrá inestabilidad, cambios bruscos, incertidumbre, riesgos y momentos en los que el mundo parezca invertirse. Pero el que tiene una mente educada no teme a esos momentos. Los utiliza. Los transforma. Los convierte en su ventaja. Porque cuando educas tu mente más rápido que las crisis, no solo sobrevives, evolucionas. Capítulo 9. Regla número 9.
construye una fortaleza financiera paso a paso. Construir riqueza no es un acto heroico ni una serie de golpes de suerte, es la edificación paciente y metódica de una fortaleza hecha de sistemas, hábitos y automatizaciones que funcionan incluso cuando tú no estás mirando. La diferencia entre quien vive al filo de la navaja y quien avanza con seguridad no está en el talento ni en el capital inicial, está en la capacidad de transformar el desorden cotidiano en procesos repetibles. Los ricos no dependen de su memoria ni de su ánimo para tomar buenas decisiones, diseñan procesos que obligan al dinero a comportarse como quieren. Eso es lo que vamos a aprender aquí, cómo diseñar una estructura personal que resista choques, que aproveche oportunidades y que, con el tiempo, se vuelva casi automática. Empieza por entender que una fortaleza financiera se construye con bloques pequeños y regulares, no con grandes gestos aislados. Un hábito diario o semanal puede parecer insignificante, pero repetido durante años produce efectos exponenciales. Automatizar tus finanzas es la primera regla práctica. Configura transferencias automáticas hacia tus distintos depósitos, fondo de emergencia, ahorro para inversiones, ahorro para impuestos, gasto discrecional, antes de que veas el dinero en tu cuenta corriente. Los ricos no esperan a ahorrar lo que sobra, se aseguran de que lo que debe ahorrarse salga primero. Esa simple inversión de prioridades convierte al ahorro en una obligación institucional, no en una decisión emocional día a día. Divide tu dinero en propósitos claros. Una regla útil es segmentar tu capital en compartimentos con destino fijo: protección, fondo de emergencia, seguros, crecimiento, inversiones de largo plazo, oportunidad, liquidez disponible para comprar en crisis, educación, formación continua, y estilo de vida, gastos discrecionales. Cada compartimento tiene reglas: cuánto entra, cuánto puede salir y bajo qué circunstancias. Esta segmentación evita que uses el dinero para fines erráticos y te permite tomar decisiones rápidas en momentos críticos sin improvisar. Cuando llegan las crisis, no hay debate interno, hay procedimientos. Los sistemas no solo se aplican al ahorro, deben abarcar tus ingresos y tus gastos. Crea un flujo de ingresos diversificado con reglas sencillas. Establece al menos 2 fuentes de ingreso independientes, por ejemplo, empleo y proyecto freelance, o trabajo e inversión generadora de renta. No hace falta que seas empresario gigante, la idea es que si una fuente falla, otra mantenga el ritmo. Paralelamente, implementa un sistema de control de gastos con revisión periódica. No se trata de vivir austero eternamente, sino de tener claridad sobre a dónde va cada cifra y de ajustar antes de que el descontrol ocurra. Una revisión mensual automática, un informe simple con tus ingresos, gastos y ahorro real, es una máquina de prevención. Automatiza también tus inversiones. No inviertas manualmente cuando estás emocionalmente cargado. Programa aportes periódicos a vehículos simples y eficientes, fondos indexados, ETF, cuentas de inversión automatizadas o planes de aportes programados. El promedio del coste en el tiempo y la disciplina de invertir mensualmente te protegen de intentar timín del mercado con malas decisiones. Los ricos no buscan adivinar el pico o el valle, compran consistencia. Además, reequilibra cada cierto tiempo tus porcentajes entre seguridad y riesgo para mantener la coherencia con tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. La fortaleza necesita redundancia. En ingeniería, los sistemas críticos tienen duplicados. Aplica la misma lógica a tus finanzas. Ten seguros adecuados, pero revisados y optimizados. Ten documentos legales en orden, testamento simple, titularidades claras, poderes y corresponde. Mantén copias digitales y físicas de contratos y pólizas. Asegura la continuidad de acceso a tus cuentas, contraseñas seguras, gestores de contraseña, acceso delegado en casos extremos. La redundancia minimiza la posibilidad de que un solo error administrativo o legal convierta un problema en catástrofe. Haz ejercicios de estrés periódicos. Al menos una vez al año, simula escenarios adversos: pérdida de empleo, caída en el valor de una inversión, enfermedad que impida trabajar. Pregúntate, ¿cuánto tiempo puedo resistir con mi fondo de emergencia? ¿Qué gasto puedo eliminar mañana sin colapsar? ¿Quién me ayudaría o qué activo puedo liquidar sin destruir mi futuro? Las respuestas te obligan a ajustar proporciones, reforzar reservas o adquirir coberturas que antes no considerabas. Los ricos no se sorprenden porque cultivan escenarios imaginarios antes de que sucedan. Crea sistemas operativos para tus proyectos y negocios. Si tienes un emprendimiento, documenta procesos, crea manuales operativos y delega tareas repetibles. La fortaleza no es solo financiera, es operativa.
Cuando los flujos detonan o un socio se va, un negocio con procesos claros continúa. En el ámbito personal, aplica lo mismo. Ten rutinas para revisar tus finanzas, plantillas para decisiones de inversión, listas de verificación para compras importantes. La documentación convierte la intuición en repetibilidad. Construye hábitos que protejan tu capital humano, el activo menos visible pero más determinante. Duerme bien, lee regularmente, participa en redes que amplíen tus oportunidades, desarrolla habilidades transferibles. La resiliencia económica depende tanto de tus activos financieros como de tu capacidad para seguir generando valor. La inversión en ti mismo es parte del sistema. Reserva tiempo y dinero para formación y para mantener tu empleabilidad alta. La eficiencia fiscal y legal también forman parte de la fortaleza. Conocer las reglas impositivas básicas, usar incentivos legales para optimizar impuestos y estructurar inversiones de forma que minimicen riesgos legales no es un lujo, es parte del diseño. Consulta con profesionales cuando el asunto lo requiera y hazlo antes de que el volumen de tu patrimonio haga que un error sea muy caro. Pequeñas optimizaciones regulares evitan sorpresas y reducen fugas de valor a lo largo del tiempo. No olvides la disciplina psicológica. Las automatizaciones y reglas son inútiles si no las respetas. Diseña tu sistema para que sea simple. La complejidad alimenta la procrastinación. Usa reglas del tipo si sucede X, hago Y para decisiones difíciles. Por ejemplo, si la inversión baja más de 20% y mi horizonte es largo, no vendo, reviso el plan y aporto si corresponde. Las reglas predefinidas neutralizan el pánico. La fortaleza también implica liquidez estratégica. Tener activos que puedas movilizar en corto plazo sin destruir valor es vital. Una parte de tu capital debería ser convertida en activos líquidos y seguros que no pierdan poder de compra en crisis. No todo debe estar en inversiones ilíquidas o en negocios que tardan en monetizarse. Equilibrio entre crecimiento e inmediación. Finalmente, incorpora retroalimentación constante. Todo sistema necesita métricas. Mide tu ahorro como porcentaje del ingreso, tu diversificación por número de flujos de ingreso, tu nivel de protección por meses de fondo de emergencia, tu eficiencia por ratio gasto/ingreso. Revisa trimestralmente, ajusta semestralmente y replantea estratégicamente cada año. La fortaleza no es estática, se alimenta de pequeñas mejoras iterativas. Construir una fortaleza financiera paso a paso no es renunciar al disfrute, es crear condiciones para disfrutar sin riesgo. No es acelerar hacia resultados imposibles, sino diseñar una vida donde el crecimiento se produce sin angustia. Se trata de transformar hábitos íntimos en mecanismos automáticos que preservan tu futuro y te dan libertad hoy. Cuando tus finanzas son un sistema y no una lista de emergencias, la riqueza deja de ser azar y se convierte en consecuencia lógica de tu disciplina. Eso es lo que hacen los ricos, no confían en la suerte, confían en sus sistemas. Y tú puedes hacerlo igual, paso a paso, con paciencia, con automatización y con la claridad de saber que cada pequeño bloque que añades hoy te protege y te impulsa mañana. Capítulo 10, regla número 10. Controla tu mente o tu mente controlará tu dinero. La mayor parte de las personas piensa que la riqueza se define por números, balances, inversiones o ingresos. Pero la verdad es mucho más profunda. La riqueza es un estado mental antes de convertirse en una realidad física. No importa cuánto dinero tengas, si no dominas tu mente, tu psicología te saboteará y terminarás perdiendo lo que ganes. El dinero no desaparece por arte de magia, se desvanece en malas decisiones, impulsos emocionales y patrones inconscientes que te arrastran hacia comportamientos destructivos. Por eso, la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes viven apagando incendios está en la capacidad de controlar sus pensamientos, emociones y reacciones. Esta regla no es filosófica, es estratégica. Es, de hecho, una de las más determinantes. La mente humana está diseñada para sobrevivir, no para hacerse rica. Nuestro cerebro prefiere lo inmediato sobre lo importante, la recompensa instantánea sobre la ganancia futura, la seguridad aparente sobre la oportunidad real. Esta configuración biológica, útil en tiempos antiguos, es un obstáculo fatal en el mundo moderno. El rico entiende esta verdad y trabaja activamente para reeducar su mente. El pobre, en cambio, actúa sin darse cuenta de su programación interna. Si deseas construir riqueza, necesitas volverte consciente de tus sesgos y aprender a tomar decisiones basadas en estrategia, no en emoción. El primer enemigo es la impulsividad. Muchas fortunas se han destruido por decisiones tomadas en momentos de euforia o desesperación. Comprar cuando todos compran,
vender cuando todos venden, endeudarse bajo presión, entrar en negocios sin análisis, dejarse llevar por opiniones ajenas. Todos estos impulsos nacen del miedo o de la avaricia, las dos emociones que más destruyen patrimonio. Los ricos conocen estas fuerzas y crean mecanismos para neutralizarlas. Por ejemplo, no toman decisiones grandes en momentos de emoción extrema. Se obligan a esperar 24 o 48 horas antes de invertir, comprar o vender. Ese simple retraso les permite ver con claridad lo que antes era solo un impulso. El segundo enemigo es el autosabotaje. Muchas personas ganan dinero, pero internamente no se sienten merecedoras de él. Crecieron escuchando que los ricos son malos, que el dinero corrompe, que tener demasiado es peligroso o que la humildad se demuestra viviendo con poco. Estas creencias limitantes sabotean cualquier intento de prosperar. No importa cuánto trabajen, su mente busca regresar al nivel económico que considera seguro o moralmente correcto. Por eso, cuando obtienen un ingreso extra, lo gastan rápidamente. Cuando logran ahorrar, encuentran un pretexto para vaciar la cuenta. Cuando están cerca de una oportunidad grande, retroceden por miedo. Los ricos trabajan en su mentalidad reprogramando estas creencias, entienden que la riqueza amplifica quién eres, no te convierte en otra persona. Saben que prosperar no es traicionar valores, sino potenciar posibilidades. Esta reprogramación mental es vital. El tercer enemigo es la falta de claridad. La mente no puede controlar lo que no entiende. Si no sabes exactamente qué quieres lograr, tu cerebro se enfocará en el corto plazo por defecto. Una persona sin objetivos claros vive reaccionando. Una persona rica piensa y actúa desde un plan. Los ricos definen metas específicas, cuánto quieren ahorrar, cuánto quieren invertir, qué activos quieren adquirir, qué nivel de estabilidad buscan. Esa claridad guía sus decisiones diarias y les permite evitar errores. La claridad es el antídoto del caos mental. El cuarto elemento clave es la regulación emocional. Las personas financieramente inestables suelen tener reacciones desproporcionadas ante la pérdida o la ganancia. Si pierden dinero, entran en pánico. Si ganan dinero, se emocionan de más. Ambas reacciones pueden conducir a decisiones desastrosas. Los ricos practican lo que se llama neutralidad emocional. No se desmoronan ante las pérdidas porque entienden que forman parte del juego, y no se embriagan con las ganancias porque saben que la euforia es peligrosa. Mantienen una línea emocional estable. Esta capacidad no surge de la nada, se entrena con experiencia, reflexión y autocontrol. Para controlar tu mente, necesitas crear reglas internas. Una de las más poderosas es tener un protocolo para decisiones críticas. Por ejemplo, nunca invierto en algo que no entiendo. O, nunca gasto más del 10% en caprichos, sin importar cuánto gane. O, no tomo decisiones importantes en estados emocionales alterados. Estas reglas funcionan como programaciones que evitan que tu mente te arrastre hacia errores típicos. Los ricos tienen docenas de estas reglas y las obedecen con disciplina férrea. Otro elemento fundamental es aprender a tolerar la incomodidad. Invertir no siempre se siente bien. Ahorrar no siempre se siente bien. Postergar gratificación no se siente bien. Pero, en la psicología del dinero, lo que más duele es lo que más construye. El problema es que la mayoría busca alivio inmediato. Comprar algo para sentirse mejor, darse un gusto en momentos difíciles, gastar para llenar vacíos. Ese hábito emocional destruye fortunas enteras. Los ricos desarrollan la habilidad de sostener la incomodidad temporal a cambio de beneficios a largo plazo. Esa fortaleza mental es una ventaja competitiva enorme. El autocontrol es un músculo, no un talento. Se fortalece con hábitos pequeños, decir no a compras impulsivas, esperar un poco más antes de decidir, no abrir aplicaciones financieras cuando estás ansioso, seguir tu presupuesto aunque tengas un mal día. Cada acto de disciplina convierte tu mente en una herramienta más afilada. Los ricos practican esto constantemente. Saben que la riqueza depende más de su capacidad de controlarse que de su capacidad de ganar. La mente también necesita protección. Rodéate de información de calidad, porque la información predominante para masas es tóxica. Noticias alarmistas, influencers sin preparación, amigos que dan consejos desde la experiencia del fracaso, redes sociales llenas de comparaciones irreales, todo eso distorsiona tu criterio. Los ricos filtran su entorno mental con celo. Consumen educación financiera, leen libros que desarrollan pensamiento crítico, buscan mentores, analizan información con profundidad. Su mente no está expuesta a basura que provoque decisiones impulsivas o miedos injustificados.
El autosabotaje también se combate con evidencia. Lleva registros de tus decisiones financieras pasadas, analiza qué funcionó y qué no. Crea un diario financiero emocional donde escribas cómo te sentías al tomar decisiones importantes. Con el tiempo verás patrones, compras emocionales después de días malos, decisiones de riesgo excesivo tras una buena racha, evitación de oportunidades por miedo. Esa autoconciencia te permite tomar control. Sin conciencia, no hay cambio. Otro aspecto crucial es el desapego. Los ricos no se enamoran de sus inversiones ni de sus ideas. Si una decisión está fallando, la revisan y corrigen. Si un negocio ya no tiene sentido, salen. Si un plan quedó obsoleto, lo actualizan. El pobre se aferra por orgullo, miedo o ego. Esa diferencia mental separa la estabilidad de la ruina. El desapego te permite actuar racionalmente incluso cuando duele. El último pilar de esta regla es la identidad. La mente actúa de acuerdo a la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves como alguien que siempre tiene problemas económicos, tu mente buscará comportarse en consecuencia. Si te ves como una persona responsable, estratégica y capaz de construir riqueza, tus acciones se alinearán con esa identidad. Los ricos protegen su identidad económica, se ven a sí mismos como creadores de valor, como personas capaces, disciplinadas y responsables. Esa identidad guía sus decisiones casi de manera automática. Controlar tu mente no es un lujo, es la regla que sostiene a todas las demás. Puedes ganar dinero, ahorrar, invertir y diseñar sistemas, pero si tu mente no está alineada, todo se desmoronará. En cambio, cuando logras dominar tus emociones, tus impulsos y tus patrones internos, el dinero se convierte en aliado, no en enemigo. Esto es lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se estancan. Los ricos dominan su mente, y por eso dominan su destino financiero. Cuando logras eso, construyes una vida donde tus decisiones te elevan, no te hunden, donde tu patrimonio crece porque tú creces, donde tu mente deja de ser una amenaza y se convierte en tu herramienta más poderosa. Conclusión: la riqueza no es un destino, es una estructura mental. La riqueza no aparece de golpe ni llega como un premio al final del camino, se construye en silencio, en decisiones pequeñas, en pensamientos que nadie ve, en hábitos que parecen insignificantes pero que moldean tu destino. No es un punto final ni un monto específico en una cuenta bancaria. Es una forma de pensar y de actuar que te acompaña donde sea que vayas, incluso cuando el dinero aún no ha llegado. Una persona verdaderamente rica lo es primero en su mentalidad, en su disciplina, en su claridad. Luego, inevitablemente, su mundo exterior se adapta a esa estructura interna. Lo más revelador de la riqueza es que no está reservada para unos pocos elegidos. No depende de tus orígenes, de tu apellido, de tu suerte o de tu contexto actual. Depende, ante todo, de la identidad que eliges construir. La mayoría vive atrapada en patrones heredados, limitados por aquello que aprendieron sin cuestionar. Otros se pasan la vida buscando un golpe de suerte que nunca llega, sin darse cuenta de que la verdadera fortuna no se encuentra afuera, sino dentro de ellos, en su capacidad para diseñar un plan, ejecutar con constancia y mantener un pensamiento estratégico incluso cuando el mundo se vuelve caótico. La riqueza es una conversación constante contigo mismo, con tus miedos, tus ambiciones, tus impulsos y tus aspiraciones. Es elegir conscientemente la disciplina sobre la emoción, la estrategia sobre el impulso, la visión de largo plazo sobre la gratificación inmediata. Es decidir, una y otra vez, que tu futuro merece más que tus excusas. Ese diálogo interno es lo que transforma tu relación con el dinero. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo piensas cuando lo ganas, cuando lo pierdes, cuando lo inviertes y cuando lo gestionas. Esa mentalidad determina si tu dinero crecerá, se estancará o desaparecerá. La verdadera libertad financiera tampoco es la ausencia de problemas, es la capacidad de enfrentarlos con preparación, con estabilidad emocional y con estructuras que te protegen incluso en los peores momentos. Ser rico no es vivir sin riesgos, sino entenderlos, anticiparlos y tomar decisiones que te fortalezcan. La mayoría se derrumba cuando llega la incertidumbre. Quienes han construido una mentalidad próspera usan la incertidumbre como combustible para crecer. Por eso, la riqueza jamás será un destino fijo, es la suma de tus sistemas, tus decisiones y tu capacidad para mantener la calma cuando otros entran en pánico. Construir riqueza requiere paciencia. No verás resultados inmediatos, y justamente ahí radica el filtro natural que separa a quienes prosperan de quienes se rinden. La riqueza recompensa a quienes construyen sin prisa, pero sin pausa. A quienes entienden que cada día es una inversión.
Que cada pequeño acto de disciplina abre espacio para un nivel más alto de libertad. Que cada decisión que parece irrelevante fortalece un músculo mental que luego moverá montañas. Y que cada error corregido a tiempo es un ladrillo más en la fortaleza que están levantando. Lo más poderoso de esta verdad es que la mentalidad rica no es una capacidad innata, sino una elección. Puedes empezarla hoy. Puedes redefinir tu enfoque, tus hábitos, tus reglas y tu visión. Puedes romper con creencias que te limitan, reescribir tu relación con el dinero y construir un sistema que trabaje contigo, no contra ti. La riqueza no llega para validar quién eres, llega como consecuencia de la persona en la que te conviertes en el proceso. Y ese proceso es transformador. Cuando logras construir esta estructura mental, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. La incertidumbre deja de paralizarte y empieza a desafiarte. El futuro deja de verse como una amenaza y se convierte en un territorio de posibilidades. La riqueza no es un destino final porque nunca termina de construirse. Siempre hay un nivel más alto de claridad, de disciplina, de estrategia. Y esa evolución permanente es lo que hace que quienes dominan su mente dominen también su realidad económica. Al final, la riqueza no se mide en cifras, sino en libertad. En paz mental. En la tranquilidad de saber que tienes control sobre tu vida, tus decisiones y tu futuro. En la capacidad de crear, de decidir, de levantarte después de cada caída. En la certeza de que tu mente es tu activo más poderoso, más valioso y más rentable. Cuando entiendes esto, ya empezaste a ser rico. No porque tengas el dinero, sino porque estás construyendo la estructura interna que inevitablemente te llevará a él. Y eso, esa mentalidad, esa estabilidad, esa claridad, nadie podrá arrebatártela jamás. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.